Ven Espíritu Santo, ven por medio del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te glorificamos y te damos gracias, Señor. Bendito sea, Señor. Alabado sea, Señor. Bendito sea, Señor. Bueno, hermanos, muchas gracias a todos por los regalos, por las donaciones que nos están haciendo a Belén, a mí, a todos, para que podamos seguir trabajando, podamos seguir actuando. Muchas gracias por todo. Seguimos nosotros vendiendo los aceites. Use el aceite del buen samaritano para evitar esa peste terrible que está de nuevo por ahí. Él sabe cómo lo usa: en los lóbulos de las orejas, en las sienes, debajo de la nariz, las muñecas. El aceite del buen samaritano es muy importante. El aceite de San José, para evitar esos virus que están en el aire, se echa unas gotas en la boca y todas esas cosas. Gracias por todo. De todas maneras, estamos muy agradecidos con ustedes. Les queremos volver a comentar la necesidad que hay, porque hemos entrado en la fase final, este desarrollo apocalíptico de la gran tribulación. Entonces hay que comprar alimentos, porque la devaluación va a ser de hasta del 1000%, 1300%, entonces no podrá comprarse nada. La escasez de alimentos será muy grande. Los incendios han sido provocados, lo sabemos, con los drones, con gasolina, con todas partes están incendiando el país, entonces no hay cosechas, no se puede hacer agricultura. Las heladas de las noches acabaron con las papas en Boyacá y en otras partes. De modo que es el colapso económico. Las ciénagas se han secado, los pescadores de las ciénagas se quedaron sin nada, acuden al gobierno. Bueno, no sabemos tantas cosas que están sucediendo, preparando un nuevo orden mundial, es decir, para controlar la gente a través de los alimentos que han sido almacenados por millones de toneladas. Por eso la Virgen lleva 7, 8, 9 años diciendo: guarden alimentos, escondan alimentos, y en Italia los matarán por un pedazo de pan. Yo conocí una señora muy querida, una enfermera que quería ir para Italia, consiguió un trabajo. Yo le dije: no se vaya, me puse a orar, y entonces ya la embajada le dijeron: no, tiene que por lo menos aprender el italiano elemental. Entonces va a demorar 3 meses. 3 meses, el aviso está cerca, ya no puede uno salir del país. México será purificado, Colombia será purificada, Colombia está siendo purificada. Estamos viendo los incendios de los cerros, que es un preludio de las señales del terremoto de Bogotá. Acuérdense, se incendiarán los cerros, después se quemarán todos los árboles, después se vienen los taludes, porque se produce no hay cómo afianzar la tierra, porque se han quemado los árboles. Tantas cosas que están sucediendo y tantas cosas que fueron anunciadas hace 8, 10, 15 años y no queríamos oír. Muchas cosas son anunciadas fragmentariamente, unas cosas a una persona, otras cosas a otra persona, otras cosas a otra persona, ¿no? Nos dicen que el terremoto de Bogotá llegará a 150 kilómetros a la redonda, y que el terremoto de Bogotá está muy cerca. Yo tenía más de 30 profecías sobre el terremoto de Bogotá. Se lo hemos advertido a la gente muchas veces, se lo hemos anunciado, se lo hemos dicho de 1000 maneras. Entonces todavía nos decían terrorista, catastrofista, malvado. Bueno, eso es una buena señal, porque eso le decían a Jeremías. Y le decían: no nos profetices desgracias, profetízanos cosas buenas. Entonces, o si no, lo que los psicólogos dicen, hacen la negación: no va a pasar nada, no va a pasar nada. O si no, lo que dicen algunos sacerdotes, esto siempre ha pasado, y se cumple la profecía de San Pedro, que los doctores dirán: esto siempre ha sucedido, dice San Pedro. Es una de las grandes profecías de lo que está sucediendo. El terremoto de Bogotá está cerca, muy cerca. Acuérdese de lo que dijeron, que apareció un señor en la terminal, un campesino, y bota una garlancha y dice: voy a destruir, a remover a Santa Fe de Bogotá.
en una profecía que en estos días vimos. Santa Fe, Bogotá, la ciudad de Bogotá es la campeona suramericana en los abortos. Entonces empieza primero el desempleo, la caída de la moneda, el dólar, la inflación, los secuestros, ¿no? El caos social, una guerra entre el sur y el norte de Bogotá, hordas de personas que vienen con machetes de un lado para el otro, la guerra entre ricos y pobres, la situación social que se está pasando en este momento, el perímetro del terremoto de 150 kilómetros a la redonda en Bogotá. Dice el Señor que se postren para orar, porque después del terremoto tendrán que volver a recoger a los inocentes, a los niños, a los que quedaron huérfanos. Tendrá que durar 6 meses enterrando los cadáveres. Orar postrados en la tierra por los que van a morir. Orar por los que van a morir. Porque Dios quiere que todos se salven, que oremos por todos. Oren por los que van a morir. Pues sin morir no es muy grave en un terremoto, mueren muchos inocentes, pero lo grave es perderse, es condenarse. Entonces orar por los que van a morir, ¿no? Se removerán los cimientos, hay que ungir los cimientos de los edificios con agua exorcizada, hay que tener la mochila de emergencias, se nos avisará 7 días después de la conmoción social, los incendios de los cerros, ¿no? Los cielos que vimos brillantes, esa parte ya se está cumpliendo. Entonces viene las golondrinas, bandadas de golondrinas, y no mire hacia arriba porque se caerán sobre los ojos. El estiércol, el libro de Tobit, en mucha gente quedará ciega por eso. Hay que conseguir unos anteojos también, anteojos que tengan algo para cubrirse uno con los anteojos oscuros, ¿no? Que le evite que los rayos del sol le quemen los ojos también. Entonces tienen sus anteojos especiales. Están prendiendo el Puracé, los volcanes, el Machín, el Ruiz y el Galeras. El padre Luis me decía que terremoto Bucaramanga, terremoto Medellín, terremoto Bogotá, terremoto Pasto, ¿no? Volcán, Machín y Galeras. Todas las cosas ya empezaron, el desarrollo de las cosas. Empezó ya la gran tribulación. Tenemos que mirar las cosas, ¿no? Bueno, hay que pedir mucho, mucho al Señor, ¿sí? Hay una cosa que parece que el epicentro va a ser como en La Calera, ¿sí? Y en una imagen de una señora que suda sangre y aceite, un Cristo que sube en forma sí, decía que el epicentro era La Calera, se formó allí la cara de un lobo, ¿no? Bogotá se inunda, la represa de San Rafael y de Chingaza se derrama sobre Bogotá, la tierra se abre, sale agua, viene agua y lodo sobre todas las cosas. En este momento dicen que hay 3 volcanes en Bogotá porque hay aguas termales, las que había debajo de la Plaza de Bolívar, y que las crónicas de Santa Fe de Bogotá decían que allá se iban a bañar los bogotanos en las aguas termales y lo taparon. Hay otra cerca del Club de los Lagartos y hay otra más lejos, ¿no? Entonces, las gafas tienen que tener filtro ultravioleta porque no nos sirven para nada. Vendrán hordas en Bogotá, se van a matar entre sí, ¿no? Unos de machetes, otros de fusiles, de un lado para otro. En este momento, después del terremoto, como les decía, quedan muchos inocentes, quedan muchos niños, entonces hay que adoptarlos, sacarlos y llevarlos. Y habrá unas clínicas en la frontera muy bonitas, hay que recoger los niños, hospitales de la civilización del amor, ¿no? Se van a reavivar los dones y los carismas de muchos
para que orar por la gente en esos hospitales. Mucho trabajo, mucho trabajo. Alistar las cosas, compartir los alimentos, como dicen que en unos meses no habrá alimentos, la inflación será de 1.300%. Compre alimentos, guarde alimentos. Luz de María en las profecías dice que en Italia se matarán por un pedazo de pan. Mi amigo Manuelito veía en Bogotá a la gente en las puertas de las casas muriéndose de hambre, ¿no? La gente quiere hacer eso una negación para no creer, decirle a uno loco, apocalíptico, terrorista. Eso siempre ha sucedido, como dice San Pedro, que los doctores dirán en sol de burla. Esto siempre ha sucedido, como es desde el principio. De modo que es muy importante prepararnos y prepararnos espiritualmente, porque en cualquier momento nos cae una roca en la cabeza o se cae el edificio, y en eso no estamos de acuerdo con el padre Rodríguez, que sus casas son refugios. No, porque el día que la ciudad pierda la luz y pierde el agua, ¿qué hace usted con un refugio que tiene que salirse porque no hay agua? No hay agua en los sanitarios, no hay agua en nada, tiene que irse. De modo que en eso no estamos de acuerdo con el padre Rodríguez, que es un buen sacerdote y seguramente tiene profecías buenas. Habíamos aprendido que muchas veces en las profecías hay algo de la propia cosecha, ¿no? Profecías tan buenas como las de Ana Catalina Emmerich, pues sí, ve uno que hay un 5, un 10% de su propia cosecha, de su imaginación. En otros el 20%. María Valtorta, que es tan linda y tan profunda, tiene errores bíblicos, ¿no? Y no a todos se le muestra a todos. A Isaías no se le mostró lo de Jeremías, a Jeremías no se le mostró lo de Daniel, a Daniel no se le mostró lo de Ezequiel, ¿no? Pero ahora viene todo esto. Por eso hay mucha gente, y yo trato de recoger todos esos fragmentos de muchas partes para irselos transmitiendo a ustedes, pero el terremoto está cerca, muy, muy cerca, ¿no? Las dos represas que se vienen, la tierra que se fractura. Yo tengo un hijo que cuando no se acuerda, como cuando niño me decía, papá, mire, esa montaña se rompe, se abre, sale agua y sale barro, y sale agua y sale barro. Y como en los últimos 40 años no pasó nada, él ya se le olvidó, ¿no? Y nosotros nos olvidamos porque lo anunciamos y lo dijimos, y no pasó nada, van 2 años, no pasó nada, van 5 años, no pasó nada, van 10 años, no. Pues el profeta Isaías anunció el nacimiento de una doncella, una virgen, 750 años antes, y apareció. En la medida en que las cosas se aproximen, dice San Jerónimo, empezamos a entender más las profecías, y las cosas ya están muy cerca. Y esta semana la hermana Alita Arenas tuvo esa visión o esa locución impresionante sobre todo lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Luz de María nos ha venido advirtiendo, no hace nada Dios sin advertirlo a través de sus siervos los profetas. Decíamos, no hace nada Dios, pero no le creemos. Y la gran profeta de los últimos tiempos, la Virgen María, hace 100.000 apariciones en más de 400 lugares, y no le hacemos caso tampoco, y nos advierte y nos dice cómo evitar las cosas, cómo mitigar las cosas. El Señor es muy grande, coge a María la Misericordia en esos 5 volúmenes y nos da los sellos del Apocalipsis, donde dice el sucesor del Papa Benedicto es el falso profeta, aunque sea elegido canónicamente, es el falso profeta. Wow. Muchos no lo quieren ver, no lo quieren oír, no lo quieren entender. Se han bloqueado, se han cerrado, ¿no?, a las herejías, a las cosas que dice. El derecho canónico dice que basta una herejía para que usted quede fuera de la iglesia. San Pablo dice, si un ángel del cielo, yo mismo, y lo repite 2 veces, ¿no?, les anuncia un evangelio diferente, sea anatema, un evangelio donde no existe, donde dice todos nos morimos y todos nos vamos para arriba y los malos se difuminan, una herejía que se llama la apocatastasis. Y la dijo Francisco, pero no, la gente no entiende, no quiere entender. No, es que lo sacan de contexto. Sí, lo han sacado de contexto pues 100 veces, pues. Sí, es impresionante la torpeza y el encierro de la gente en sí mismo, y no querer ver, no querer oír, no querer escuchar, no querer actuar.
¿no? Yo he llamado a todos mis amigos, les he dicho, mire, compren alimentos, guarden alimentos, escondan alimentos, lo que Luz de María nos dijo. Si les sobran, también nos pueden mandar aquí a Belén o mandarlos aquí a la casa mía. Son alimentos, ustedes saben que nosotros vivimos de la fe, de la misericordia de Dios. Por eso, gracias por las donaciones, gracias por las cosas buenas que ustedes hacen por nosotros. Y pídanle al Espíritu Santo que les vaya mostrando todo su pasado y confiésenlo, porque no lleguen al aviso que es la iluminación de las conciencias, que es tan terrible, sí, donde se convertirá mucha gente, donde habrá una evangelización global, se anunciará la buena noticia en toda la tierra, dice Jesús, y ahora ¿cómo la van a anunciar? En el Amazonas, en las tribus, en todas cosas, donde no han llegado los misioneros, ni tienen celular, no, pues a través del Espíritu Santo que va a iluminar las conciencias de cada uno y nos va a mostrar nuestras vidas. Me decía Víctor Guadarrama que tuvo esa experiencia, y Luz de María también, que muy linda y muy terrible, porque a uno le sacan como la presencia de Dios por dentro y uno se siente en un vacío espantoso y uno no sabe para dónde coger. Y le muestran su propia vida, ¿no? Invocar a la Virgen María que nos acompañe en ese momento, nuestro santo ángel custodio, pedirle que nos vigile en ese momento y nos acompañe, nos asista y nos conforte en esos momentos tan difíciles para los que vamos o van a llegar allá, ¿no? Tengo una amiga que me regañó porque le dije al Señor que yo me quiero morir, pero no, gracias a Dios que no, me ha mantenido porque me ha seguido mostrando los pecados del pasado. Y uno se confiesa de los pecados y no se confiesa del daño que le produjo a los demás con su pecado. Por ejemplo, si usted a otro le quitó un bien o un dinero, esa persona con ese bien iba a hacer un negocio, iba a alimentar a sus hijos. Entonces ese daño no lo van a mostrar, el daño que le hicimos a otros cuando la desprestigiamos, la calumniamos, la difamamos. Eso le quitó muchos trabajos a esas personas, le quitó muchas cosas. Entonces, oigan a las dos partes siempre, no solo una sola parte, no se queden con eso. Oigan a las dos partes, oren y digan al Espíritu Santo que le muestre la verdad completa. Hay que confesarse y hay que reparar por el daño que hicimos a los demás con nuestros pecados, ¿no? Yo tengo un amigo que tuvo muchos intentos de suicidio. Imaginen el dolor de su mamá, ¿no? El dolor de muchos con lo que él hizo, terrible, ¿no? Y el Señor lo libró de eso y lo sacó adelante. Bendito sea Dios que es bueno y que es grande y que es eterna su misericordia. Orar mucho, orar más. Hay que orar. Jesús dijo, ni una hora han podido velar conmigo. En estas cosas, por ejemplo, Lita Arenas dijo, no miren más medios de comunicación que son, como decía un amigo mío, las últimas mentiras frescas del día, ¿no? Muchas dicen algunas verdades y mezclan verdades o sueltan 5 verdades y después una bomba de profundidad como Francisco. Entonces, dicen cosas bonitas y entonces nosotros terminamos creyendo de las cosas. Orar y seguir orando, dice una amiga mía, orar mucho para mitigar porque las cosas ya no se pueden suspender. La Virgen dice, si Dios no castigara el mundo, tendría que perdonar a Sodoma y Gomorra. Claro, Sodoma y Gomorra no son nada. Allá no había anticonceptivos, no había medios de comunicación, no había redes de pornografía, no había violaciones de niños, todo eso que nosotros estamos viendo en este momento. La horrorosa crisis de la iglesia que habla la Virgen de la Salet. En mis libros he publicado la Salet, ¿no? En mi libro El Plan publiqué todo lo que se está pasando en este momento, el proyecto mundial, el control de la iglesia, todas las cosas. Es lo que el padre Gobi dice, que las sectas se han empotrado dentro del Vaticano, ¿no? El cardenal Chiappi también dijo, el vértice de la iglesia viene toda esa maldad, del vértice de la cúpula de arriba. El cardenal Chiappi hace mucho tiempo. Tenemos toda esa información y nos negamos a creerla.
Yo veo muy buenos laicos y sacerdotes haciendo planes de que nos vamos para Medjugorje en junio, en julio, en agosto. En junio, julio, agosto ya pasó el aviso, ya pasó la guerra mundial, porque el aviso interrumpe la tercera guerra mundial, si no el mundo entero sería destruido. Los rusos van a lanzar dos cohetes, uno de Nueva Orleans a París y otro será terrible el otro. Los musulmanes van a invadir Europa porque los musulmanes se dieron a la tarea de tener 7, 8, 9 hijos, a procrear, crecer y multiplicados. Los cristianos se dieron a la tarea de no tener hijos. Entonces ahora en Estados Unidos y la OTAN están tratando de recoger soldados y resulta que con la ideología de género, pues los soldados resultaron, me perdonan la expresión, todos una invasión de lesbianas, de homosexuales, de todas esas cosas. Eso que el doctor Galán llamaba la maricocracia. Entonces estos no sirven de soldados, pues no sirven de soldados, una mano de afeminados todos. Y San Pablo dice, ni los homosexuales, ni los afeminados, ni los adúlteros, ni los ladrones entrarán en el reino de los cielos. No entrarán en el reino de los cielos. Imagínense. En el cielo están cayendo millones de almas al infierno, como dice Ana María Talli, como caen las hojas de la primavera y como caen los copos de nieve, dice. Como dice la pintora coreana sobre el infierno, eso es un desfile, van cayendo por todas partes, ¿no? El infierno. Y se secaron las aguas del río Éufrates para dar paso a los ríos de Oriente, ese libro del Apocalipsis. Y ya se secaron las aguas del río Éufrates. Y aparecieron unas cuevas donde se oyen gritos, alaridos, golpes, cadenas. Es espeluznante. Les cuento que a mí el poco pelo que se me iba cayendo ya de ver esos alaridos y esos gritos de las bocas del infierno que aparecen allá en esas cuevas del río Éufrates que ya se secaron. En ese río Éufrates por donde pasan los reyes de Oriente, China, Laos, Camboya, Vietnam, ¿no? Y van hacia Europa, la invasión de Europa, que dice el pastor Wilkerson que es un frente como de 500 kilómetros porque tratarán de darles unas pequeñas bombas de neutrones, pero el frente es tan amplio que no podrán contra ellos. En cada sector viene un tanque especial y trae soldados detrás, ¿no? De una forma especial. Un amigo mío que murió, Toñito, que hacía oración de liberación, veía los soldados chinos aquí, cerca de San Francisco. Decía que con unas armas muy, muy especiales, muy especiales. Y Estados Unidos va a ser atacado como Israel. Salmo 83. Faltan 2 o 3 naciones para que se peguen ahí. Una es Irán y la otra es Rusia para atacar a Israel. Dios defenderá a Israel milagrosamente cuando ya va a ser destruido. Porque hay una tercera parte que son ateos, hay una tercera parte que son homosexuales. Imagínense cuando la Biblia declara arreo de muerte a los homosexuales, los mataban a piedra como a las prostitutas en esa época, en la ley antigua. Y una tercera parte de fariseos. Entonces Israel va a ser purificada, no va a ser completamente eliminada ni completamente destruida. De los países purificados son Israel, México, Colombia, Argentina. Son 3 países marianos y el país de nuestros hermanos mayores. Vendrá de una purificación muy grande. Portugal, que la Virgen había dicho que sería preservada por la Virgen, ya aprobó el aborto, ¿no? Estados Unidos será sorpresivamente atacado como Israel fue atacado. El coreano le lanzará un misil. El Estados Unidos tiene como un casco, un protector, pero va por el techo, pero tiene agujeros. Y ya los rusos detectaron los agujeros también. ¿Se acuerdan? Esas bolas translúcidas, transparentes que los americanos descubrieron y vieron que ¿qué era eso? Pues era un espionaje que estaban haciendo
los chinos con su alta tecnología. Estados Unidos debe trillones de dólares, no puede pagar su deuda externa, la mayoría se la debe a los chinos, ¿no? Y los chinos atacarán sorpresivamente a los Estados Unidos con sus socios, como Israel fue atacado sorpresivamente. Estados Unidos será, y Santa Hildegarda lo dice, además se derramarán las aguas por los dos costados, y California se fracturará, dice el pastor Wilkerson, la mitad se irá hacia el mar, ¿no? Tengo una amiga que la Virgen le dijo que saliera de México porque los terremotos iban a ser no solo en la Ciudad de México, sino en muchas partes de México, que morirían muchos inocentes, y le dijo que huyera hacia la frontera, pero que no entrara a los Estados Unidos. Tengo mi amiga Marcelita, le mando un abrazo y un saludo muy especial. De modo que estamos viviendo ese tiempo, y ya a partir de octubre empezó el desenvolvimiento de este proceso de una forma impresionante, de una velocidad impresionante, ¿no? De lo que estamos viviendo, de lo que vamos a vivir. Estamos muy cerca de la ruptura de la represa de San Rafael, la de Chingaza, de las fracturas en Bogotá, del terremoto de Bogotá, de la hambruna, y por eso la Virgen dice: guarden alimentos, escondan alimentos, y pídenle al Señor misericordia para ver a dónde van a huir, porque después de la venida de las golondrinas, y que use un buen sombrero y use esas gafas para que no se va a quedar ciego como Tobit por el estiércol de las golondrinas. Después de todo eso, cuando las golondrinas se sienten sobre los techos, le quedan 7 días para salir de la ciudad. 7 días para salir de la ciudad. Después muchos tendrán que volver a enterrar los cadáveres, a recoger los bebés y los niños sobrevivientes, a adoptar a todos esos niños, ¿no? Y pedirle a Dios que provea los lugares y los momentos, y que los santos ángeles nos ayuden a trasladar algunos lugares a los que no podemos caminar mucho, a los que no podemos casi caminar, y nos ayuden a trasladar algunos lugares y a salir. Son 7 días antes. Usted podrá salir en carro, en automóvil, en todas las cosas, y buscar un sitio a donde ir. Y bienaventurado el que lo reciba en cualquier parte, que tendrá una gran bienaventuranza de Dios. De manera que hay que prepararse, obedecer, ¿no? Y no decir: esto siempre ha pasado, como me dijo una gran amiga en estos días. No, es que usted vino hablando de esto hace 20 años. Sí, pero en la medida en que se aproximen las cosas, los signos son más claros y más evidentes, ¿no? No me digan que las cosas están muy bien en Estados Unidos, o en el mundo, o en Europa. No, están muy, pero muy mal. Están peor que Sodoma y Gomorra, como dice la Virgen. Y Dios no aguanta más. Dios va a derramar su cólera. Dios va a herir el mundo, dice la Salet, como no hay ejemplo. La profecía de la Salet y Juan de Jerusalén deberían bastarnos para saber todo lo que estamos viviendo. Pero como la Salet fue en 1846, no, eso no pasó, en 50 no pasó nada. Entonces, sí, no pasó, pero está pasando. Y ya empezó a pasar. Y los sellos del Apocalipsis empezaron a destaparse. Estamos viendo cerca la hambruna, cerca el colapso económico mundial, todas las cosas, de manera que Dios va a herir el mundo como no hay ejemplo. Que Dios no castiga, entonces el Dios del diluvio, quién sabe quién era, dónde estaba. Sí, el de Sodoma y Gomorra tampoco, que científicamente fue demostrado que era verdad. Que Dios no castiga. Entonces la Biblia hay que quitarle unos 60 o 70 párrafos en la Biblia. Diluvio, Sodoma y Gomorra, la destrucción de Jerusalén. Ay de ti, Jerusalén. Ay de ti, Betsaida. Ay de ti, Corosaín. La arqueología bíblica descubrió la destrucción de Betsaida y Corosaín. Esa maldición bíblica del ay que Jesús pronunció y el ay de ti, Jerusalén, pues eran un castigo. Un castigo. Como Tito arrasó a Jerusalén, ¿no? Y la gente
Dice Flavio Josefo que la gente en el sitio de Jerusalén se comía a los bebés. Bebés se morían y se los comían. De manera que aquí está una amiga que está engordando la mascota, ahora sí, para ver. Y un curso con los coreanos para ver cómo nos comemos los perros, a ver si nos enseñan a ver. Sí, entonces, ay de ti, Betsaida, ay de ti, Jerusalén. Dios sí castiga. Id maldito al fuego eterno, ¿no? Y es fuego eterno, no hay manera de sacar la gente de allá, como este pobre sacerdote que los confiesa, que los saca. Es una especie de purgatorio que no dura todo el tiempo. Y gente que cree que puede sacar la gente de allá, no. Id maldito al fuego eterno. Por eso la Virgen tiene esa ejaculatoria que yo rezo con frecuencia. Señor, líbranos del fuego del infierno, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Pidámosle al Señor misericordia, misericordia, misericordia. Estamos a puertas de acontecimientos muy complicados y muy difíciles. Vuelvo a las advertencias, consigue su morral de primeros auxilios. Guarde los alimentos, y gracias a ustedes si les sobran alimentos por enviárnoslos. Las donaciones también las utilizaremos bien para su sobrevivencia y para comprar lo que sea necesario, las medicinas que necesitamos guardar también y todas las cosas. Que Dios los bendiga. Amén.